Ucrania es una protesta del bien contra el mal, pacíficos contra asesinos, o hay una verdad que pocos conocen y que, en lugar usted debe saber para entender lo que realmente está sucediendo. Voy a explicar en la intervención en unos instantes lo que creo que es la verdadera cuestión en juego, y cómo luchan en Ucrania y Crimea. Un saludo a los usuarios de Beppe Grillo, soy Marcelo Foa, soy un periodista de la Escuela Montanelliana, también doy clases de comunicación y periodismo en la Universidad de Lugano, Italia, y durante años he sido enviado especial. Y de 11 años soy experto de técnica y orientación de manipulación de los medios de comunicación. ¿Qué entienden de la crisis en Ucrania? Al final es una historia muy simple. El glorioso pueblo de Ucrania que se manifiesta, lucha contra el dictador Yanukovych, el villano Yanukovych, las protestas ganan a costa de algunos enfrentamientos de calle, Putin se enoja, y ocupa la Crimea. Todo esto porque Ucrania o el pueblo ucraniano se quiere unir a la Unión Europea. Fin de la transmisión. De hecho, la historia es un poco diferente porque para entender lo que realmente está sucediendo en Ucrania, deben tener en cuenta las nuevas técnicas de comunicación y la manipulación de la opinión pública. Debemos tener en cuenta dos factores. En primer lugar, a mediados de los años 90 Ucrania se ha convertido en un escenario estratégico importante, desde cuando Brzezinski lo señaló como una prioridad a los intereses de Occidente. Segundo punto, al final de los años 90 se aplican técnicas de ocupación del poder muy diferentes de los utilizados en ese momento. ¿Cómo funciona? Protestas de plazas aparentemente espontáneas, en realidad están cuidadosamente planificadas, y guiadas por medios de organizaciones no gubernamentales, asociaciones humanitarias y partidos políticos. En un creciendo de operaciones públicas amplificadas por los medios de comunicación internacionales, y con el apoyo al interno de las instituciones, en particular del ejército, lo que finalmente produce la caída del supuesto tirano. Se hace calentar el clima, la tensión y las protestas, hasta que el presidente, por cuanto en apariencia sea fuerte, renuncia y se va. Estas técnicas se han diseñado en la década de los 90, y se aplicaron por primera vez en Serbia a finales de los años 90. Ustedes recordarán a Milosevic, parecía muy fuerte pero fue derrotado en Kosovo, de repente se vio obligado a renunciar debido a las protestas de plaza de un movimiento. Ese experimento fue un éxito rotundo y se repitió en otras ocasiones. Siempre se repitió en el espacio de la antigua Unión Soviética, en Georgia, en Kirguistán y Ucrania en 2004, cuando la Revolución Naranja fue un clamoroso éxito emocionando a todos nosotros. Era la época de Navidad, hemos seguido la revolución en las pantallas de televisión, e hicimos todos los hinchas por esa hermosa revolución, que llevó al poder por primera vez un líder, amigo de Occidente y estadounidenses, y enemigo de los rusos. Fue en esa ocasión, sin embargo, que Putin, en buenas relaciones con los norteamericanos, se dio cuenta de lo que estaba pasando, y decidió reaccionar. ¿Reaccionó con los mismos métodos? No a mandar el ejército para invadir Ucrania, se puso a cortar el petróleo, hacer presión social para así dividir a la opinión pública interna hasta que Yanukovych ganó las elecciones en 2010, y para el cual la esfera americana de Ucrania regresó a la esfera rusa. Si ustedes no tienen conocimientos de estos movimientos que tienen un pasado muy largo, no entenderán lo que ha pasado en estos días, ya que se pone en escena exactamente el mismo escenario. Las protestas de plaza en gran medida, fueron organizadas cuidadosamente por profesionales. La nueva variable es muy preocupante, ya que surgió junto a miles de pacifistas sinceros y desinteresados que ni siquiera podían leer este escenario. Han aparecido extremistas neonazis, impresentables que, por primera vez, en comparación con otras revoluciones pacíficas, han usado la fuerza. Para ser sincero, utilizaron sofisticadas técnicas de guerrillas, asalto a los ministerios públicos, barricadas, bombas Molotov, y de maneras muy sorprendentes e inquietantes, porque en estos días tenemos la prueba de que los francotiradores dispararon contra los manifestantes, y contra el ejército. De esta forma dar la culpa a Yanukovych.
Todo esto, por supuesto, para fomentar el caos que luego dio lugar a la caída de Yanukovych. Un detalle muy importante. ¿Por qué sucedió justo al final del mes de Perché è febrero? accaduto proprio Muy durante simple, i Giochi querían hacerlo Olimpici justo di durante los Sochi, Juegos ovvero Olímpicos de sull'evento Sochi, que fue el internazionale evento che internacional que Putin había Putin aveva planeado para revivir pianificato la per imagen de Rusia rinverdire como potencia. l'immagine di En Russia come aquellos días, potenza. Rusia no Dunque in quei podía giorni lì la permitirse Russia el non lujo de poteva intervenir o permettersi di reaccionar en intervenire né di Ucrania, y en reagire esos días la nell'Ucraina. E guerrilla proprio in quei armada, giorni lì porque eso la era, guerriglia ejerció la armata mayor militare è presión stata, forzando la ha dimisión de esercitato la Yanukovych. massima pressione costringendo Yanukovych alle dimissioni. Finite le Olimpiadi, Putin ha Terminadas las risposto e ha Olimpiadas, risposto in Putin maniera respondió con una altrettanto invasión menos spregiudicata, sofisticada, pero meno igualmente sofisticata, sorprendente, ma in modo ocupando la altrettanto península de sorprendente, Crimea, que ahora es invadendo o evidente, comunque se mueve occupando hacia la la Crimea che independencia ormai de è Ucrania. evidente si avvia verso l'indipendenza dalla Ucraina. Allora, questo cosa significa? ¿Qué quiere Significa decir che esto? oggi le guerre, gli Significa scontri que di hoy en día, potere las molto guerras, spesso las luchas de poder a menudo avvengono se llevan a attraverso cabo a queste través de estas modalità, queste modalidades, logiche, queste estas tecniche técnicas di de comunicación y la comunicazione, di manipulación de las manipolazione masas y la delle opinión masse, pública dell'opinione son pubblica, che sono extremadamente estremamente sofisticadas, sofisticate, che sono incluso state fueron usate anche utilizadas in tempi recientemente en recenti in Túnez, Egipto Tunisia, y en in manera Egitto dramática y e in violenta maniera en Siria y drammatica, Libia. violenta in Siria e in Libia. Tutto questo con un corollario, il Todo ruolo ello dei con un media. corolario de los Allora, medios de perché i comunicación. media sono ¿Por qué los importanti? medios de Beh, anzitutto comunicación per una son ragione molto importantes? semplice. Por una Se razón una muy simple, si rivoluzione, una se un movimento revolución di o un piazza che non movimiento de ha plaza no tienen un'audience espacios en medios de comunicación televisiva importantes, no importante, existen, sería más non fácil de esiste più e disolverlas. per il regime è facilissimo reprimerla. In più, se ci sono i Además, media, grandi si hay media grandes medios de internazionali, comunicación pensiamo al peso internacionales, della y pensamos CNN, en della el peso de TG, la di tutti i media CNN, che pero en parlano general de todos in los maniera medios de intensa comunicación que di hablan intensamente quell'argomento, del tema, i los manifestanti si manifestantes se sentono sienten apoyados y sostenuti, vinto, consentidos, y ingarbuzziti el e il poder se potere si siente sente cada vez sempre più más frágil. fragile, Hasta que fino no a se ve quando obligado a non è ceder y, por costretto a supuesto, cedere el e perdedor se chiaramente describe chi como el perde viene dictador, lo descritto malo, lo come dittatore, impresentable, aunque cuando cattivo, en realidad no lo l'impresentabile, es. anche quando in realtà non lo è. Nel caso di Yanukovych non c'è gara, era En el l'uomo dei caso de russi, Yanukovych no hay finché i russi non lo discusión, ammassano fue el hombre troppo, de los ma se noi rusos, pensiamo aunque a los rusos no Mubarak, lo che era aman piuttosto Ben demasiado, pero Ali si pensamos en in Egitto e Mubarak, in o Ben Tunisia, Ali, che en sono Egipto stati y amici Túnez, que han dell'Occidente sido a lungo, amigos por ci mucho rendiamo tiempo conto del di quanto Occidente, nos damos spregiudicate cuenta de lo possono poco essere escrupulosas que queste pueden ser tecniche estas che, ripeto, técnicas, sono que moderne e repito che son vengono modernas, usate y in vienen maniera utilizadas molto de più manera muy común, diffusa y que la di quanto opinión l'opinione pública aún no pubblica logra entender. possa capire. La guerra non dichiarata tra Stati Así Uniti que la e guerra Russia no per il declarada entre los controllo Estados di Unidos questo y Rusia territorio por el durerà control ancora de a este lungo territorio va a con durar mucho i tiempo con golpes y informali, métodos informales, asimmetrici, metodi non asimétricas, métodos no convenzionali che convencionales a mio que, a mi juicio, el giudizio público l'opinione casi pubblica siempre no quasi puede entender. sempre non riuscirà a capire. Secondo punto, in genere se chi vuol capire Segundo davvero che punto, cosa por lo accade nel general mondo aquellos que non può quieren non entender lo que fondarsi su una realmente lettura sucede en el mundo no puede formale, estar satisfechos superficiale, con una limitata lectura solo alle grandi superficial, tematiche limitada lanciate dai únicamente media, a temas ma per planteados quanto por los medios de possibile deve comunicación, cercare di pero, en la leggere medida in de lo trasparenza posible. che cosa accade per capire e per Se debe cogliere tratar quei de leer segnali, e para ce ne sono comprender y sempre tanti, transparencia para captar che esas señales, y siempre indicano hay quando un señales que movimento è indican davvero cuando un spontaneo movimiento es oppure quando realmente il movimento espontáneo è o cuando el indotto per movimiento es fini inducido para e otra con finalidad, por ispiratori che conspiradores que casi ovviamente nunca non si muestran la cara. mostrano quasi mai. Circolare, passate parola. Pasa palabra.